ya con tu expresión lo dice todo. El gobierno cuando asumió hizo una brutal devaluación, un aumento del dólar, pero además aumentó el impuesto país. Entonces, para todas aquellas importaciones, además de los aranceles habituales que tienen, le agregó el impuesto país un aumento muy fuerte, 17,5. Eso hizo que el dólar para importar sea mucho más alto que el dólar para exportar. Eso ya desde el vamos es un aumento muy fuerte en el costo. La Argentina produce el 75% de lo que importa, son bienes de capital e insumos. Para producir necesita importar. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, no, vamos a darle un alivio a las pymes y a la industria nacional que está reventada y que el consumo cayó. No, ¿saben qué? Las castiga. Y dice, para que bajen los precios, vamos a competir con digamos, la industria extranjera, con los bienes que hacen afuera. Vamos a importar bienes finales para que bajen los precios acá, de heladeras y lavarropas. Eso por un lado, y cierro con esto otro. Y además dice, no, y también vamos a bajar el costo del arancel para importar un insumo plástico, que también se hace en la Argentina. Por ejemplo, el PCB. El PCB que se hace en la Argentina, además para hacer el PCB, requiere de importación de insumos. O sea, es más caro hacerlo en la Argentina que importarlo. O sea, es dramática la situación para obviamente la todos los IPA, estuve hablando con Daniel Rosato de IPA, obviamente están advirtiendo, estoy hablando con los petroquímicos, además de que advierten que se viene paralización de las plantas, no afecta al PET. El PET es, es una bolita, que con esa bolita se hace el plástico de las botellas de gaseosas, de todo, pero la conocemos mucho en las gaseosas. Todavía no afecta a esa industria, pero sí al resto, y esto va a tener severas consecuencias, una vez más, con la ya dañada industria nacional. Sí, Marcos. Y los trabajadores, por ejemplo, yo hoy conversaba con uno de los dirigentes del SUTNA, ¿sí? el sindicato de neumáticos, que están muy preocupados por esto que está describiendo la Colo, ¿no? Porque lo que sienten es que porque me olvidé decir lo de los neumáticos Claro, también. efectivamente, que esto va a derivar, porque lo mismo que se plantea en electrodomésticos se plantea en neumáticos, y que esto va a derivar, obviamente, en una caída en la producción nacional. Y más tarde o más temprano eso va a derivar en despidos, en situaciones complejas para los trabajadores, ¿no? Lo sumamos a Juan Carlos Alac, profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Juan. Bueno, qué panorama, ¿no? Sí, para mí es fundamental distinguir entre lo que son los insumos y los bienes finales. No es lo mismo. Claro. En el caso de los plásticos, los insumos plásticos, no creo que vaya a haber ninguna consecuencia en términos de despidos de la baja del arancel. Estos tienen, con el 17,5 que vos mencionabas del impuesto país, les sobra para la competitividad, porque ellos, sus insumos, es el petróleo, viene del gas, viene de la explotación hidrocarburífera en Argentina. Ellos no tienen insumos importados en gran medida. Siempre van a amenazar con cerrar las plantas, pero ese arancel creo que en cualquier circunstancia estaría bueno bajarlo, aún sin impuesto país. Entonces yo separaría, y eso le hace muy bien a todas las otras industrias, del juguete, de los autos, de insumos plásticos, es un insumo difundido en todas las industrias. Claro, sí. Las pymes están contentas, quizás no lo dicen mucho, a veces son reacias a expresar las cámaras públicamente, pero están contentas que les baje... estos son... Es que hay que distinguir entre las dos pymes. La pyme que crea el juguete, por supuesto le va a convenir importar el PCB de afuera, que te sale más barato que la que fabrica el PCB en la Argentina. Sí, no son pymes las que fabrican el PVC, ni no, el no es son la petroquímica de Cuyo, claro, es una multinacional. O sea, sí. cada uno, por ejemplo, polietileno es Dow Chemical, que es la principal. Después en PVC es una empresa brasileña. No, el petroquímico de Cuyo hace poliestireno. Perdón, polipropileno. Es verdad. Que es como el más durito, que por ejemplo... ¿Y qué pasa con los bienes finales? Los bienes finales es más distinto, porque ahí no mejorás la competitividad de otros sectores aguas abajo. Ahí no es la pyme la que se beneficiaría si bajaran los precios el consumidor, que uno esperaría que haya una baja de precios. Vos me preguntás a mí, en mi opinión, no lo subí. Los aranceles de heladeras y lavarropas estaban por arriba, es una excepción al arancel externo común del Mercosur. No está mal bajarlo, yo no los hubiera bajado hoy en medio de la recesión.
Siempre tenés como un trade-off entre afectás a la industria directamente cuando le bajás a la industria local, cuando bajás el arancel, mejorás al consumidor, y cuando es un insumo intermedio, un insumo básico con los plásticos, le mejorás generalizadamente a todas las pymes. El de los insumos plásticos me parece bárbara la medida. Mirá. En el otro, y yo no lo hubiera hecho hoy, hubiera esperado a estar saliendo de la recesión para sacarlo. Y en el de las ruedas, los neumáticos, es una sola empresa la que lo hace, FATE, que hace los neumáticos para los tractores, los camiones principalmente, ¿no? Vehículos grandes. Ahí se beneficia eso, ¿no? Se beneficia la actividad de transporte, también es un insumo para el resto de la cadena. Entonces ahí claro, es un poco, sí, distinto. Juan, ¿cómo estás viendo la situación económica? Y es muy difícil, ¿no? Sí, vos recién hablabas de hubiera esperado al momento de la recuperación y demás, y es medio como la utopía, ¿no? Como decía Galeano, uno camina y se aleja. Cada vez parece más lejana la recuperación. Uno no ve esa luz al final del túnel, por lo menos por ahora. Tal vez vos me decís, no, mirá, hay algunos síntomas. Yo creo que es posible que se recupere en la segunda mitad del año, que se empiece a recuperar la economía, que los salarios reales se recompongan, que empiece a haber crédito, que ya está empezando a haber. Puede, no es que va a pasar, no digo que vaya a pasar eso, sí, digo que es una posibilidad cierta que pueda pasar eso. Porque uno dice, ¿dónde está el piso también, no? Y el piso, ¿ya lo tocaste o te queda todavía por recorrer? ¿Cómo ves es todo tan frágil que nunca hay piso, digamos? Si, por ejemplo, se complica la ley bases, no sé qué puede pasar. No es sostenible, todo esto todavía no está en una situación. En mi opinión, se desactivaron las alarmas los riesgos más grandes, que era la parte cambiaria. Ajá. O sea, ahora la situación de reservas no es tan mala como era antes. Y el otro tema es el de los pasivos remunerados del Banco Central. Tenías una bomba de tiempo ahí, ahora está mucho mejor eso. Esas son las dos cosas que mejoraron mucho. Entonces no tenés una situación como a punto de explotar. Sí tenés una situación que es frágil, sigue siendo frágil. Claro. O sea, en cualquier momento las cosas se complican, políticamente se empieza a ver manifestaciones, las encuestas se dan vuelta. No estás pisando sobre tierra firme, digamos. No estás pisando sobre tierra firme. Yo te quería preguntar, ¿por qué crees que van a recomponerse los salarios? Vos dijiste, es una posibilidad. Digo, Caputo en eso está muy cerrado, ¿no? Quieren que los salarios sigan aumentando por debajo de la inflación. ¿Vos crees que puedan recuperar algo? Sí, yo creo que pueden recuperar y que pueda empezar a haber más crédito. Y de hecho... Crédito sí, pero en el salario. Yo creo que sí puede pasar eso. Y creo que me aventuraría a decir que va a pasar eso, no a los niveles que estaban antes, pero sí de este piso que se recuperen un poco. Creo que sí es una posibilidad en la medida que empiecen a entrar acuerdos paritarios y la inflación baje un poco más. Hay un riesgo grande que está en el manejo del dólar. Eso que se está trazando, ese es el tema. Son ritmos incompatibles, algo van a tener que hacer. Sí, y quién llega a ese momento, ¿no? ¿Quién llega con empleo a ese momento incluso? Porque lo que se está viendo es una caída del consumo tan grande que obviamente muchos empresarios te dicen, y mis empleados vienen y se miran las caras, algo voy a tener que hacer, digamos, en este contexto. Entonces también es... Bueno, ¿quién llega agarradito a la balsa al momento de esa recuperación? Si es que ocurre, además, porque, como vos decías, todavía no se pisa sobre tierra firme. Juan, gracias como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Juan Carlos Alac, aquí en la mañana, 12 del mediodía ya, 12. Momento de los títulos. En una mañana se nos está pasando muy rápido.